terminamos la sesión de presentaciones técnicas y tenemos ahora un poquito de tiempo para el debate. Estaba previsto que moderase Patricia Gómez, de la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España, COSE, pero no ha podido venir, así que voy a invitar a Roberto Rubio a que suba al estrado, sí, yo creo que sí, a moderar el rato que podamos tener de debate. Llevamos un poquito de retraso y, bueno, la idea es un poco generar conversación y debate, intercambiar experiencias y a ver qué cuestiones se nos ocurran en torno al tema de hoy, en torno a lo que es la regulación del aprovechamiento micológico, su valorización, ¿no? Y futuro, ¿no? Sobre todo mucho futuro. He anotado 5 topics que han salido a lo largo de la mañana, unos relacionados con el proyecto y otros, lógicamente, relacionados con las intervenciones de los distintos ponentes, y que, bueno, pues todas esas 5 palabras que me he resumido pues son la producción, hemos hablado de predicción, de aprovechamiento, ¿no? De aprovechamiento y gestión sostenible, y valorización barra de desarrollo rural, ¿no? Igualmente, las experiencias de los ponentes en el ámbito técnico y científico, pues bueno, que se han expresado sobre la gestión y el conocimiento del aprovechamiento en jaras, alcornoques, micosilvicultura en pinares, en el caso de Cataluña. Igualmente, otra parte, en el ámbito de la gestión más directa, que ha contado José Miguel, sobre lo que va a ser, si va a ser la Smart Basket desarrollada en el marco de Micogest. Y, finalmente, Cristina y José Miguel Olano sobre la aplicación de los sensores remotos, ¿no?, a la gestión del recurso micológico. Bueno, en definitiva, con este marco previo y con los propietarios en el otro lado de la línea, privados que tenemos, también gestores del recurso, como podemos ser nosotros mismos, el ámbito del I+D+I, representado por las universidades y los centros tecnológicos, y el ámbito del mercado, que tenemos, no menos importante, a Miguel Segura, secretario de la Federación Española de Trufas y Setas. Pues bueno, os quería lanzar dos cuestiones, ¿no? La primera sería lo que es la contribución de la micología al desarrollo rural, ¿vale? Me gustaría un poco de feedback de todos vosotros, ¿no? Recuerdo en este ámbito hace 27 años, esta es la parte de batalla que me tenía que contar, que Juan Andrés nos decías en clase, y decenas de furgonetas y camiones están en las carreteras de Soria y de Burgos esperando para recoger, ¿no? Y en una excursión de la escuela vinimos y no había más que decenas, ¿no? Y todo a lo largo de estos años hemos visto cómo ha evolucionado realmente ese aprovechamiento en el ámbito comercial y sobre todo ese impacto turístico que hemos dicho que también es muy importante. Entonces, por eso, si queréis, empezamos con Olga y Patricia, que estáis más lejos, y nos dais un poco vuestras impresiones en torno a esa contribución que puede representar la micología desde el punto de vista del propietario forestal privado, en vuestro caso. Bueno, pues si quieres empiezo yo, Olga, y quería sobre todo disculparme por no poder estar ahí moderando. Tendría que estar en la silla donde está ahora Roberto, pero bueno, ha sido por causas de fuerza mayor. Y bueno, y lo segundo, pues dar la enhorabuena a todos los ponentes. Ha sido una jornada estupenda, muchísima calidad, he aprendido mucho. Y bueno, yo de todo lo que he escuchado, pues eso me refuerza el objetivo que tiene COSE, que es el de estimular la gestión forestal sostenible. Que para nosotros esa es nuestra prioridad, porque pensamos que es, bueno, hemos comprobado que es la forma de no solo de conservar y mantener nuestras masas forestales, sino también de ponerlas en valor, que es lo que queremos, ¿no? Ponerlas en valor para poder rentabilizar esa gestión
y evitar el abandono del monte, que para nosotros es nuestra mayor amenaza y sería pues, un drama. Es verdad que para nosotros, para poder realizar esta gestión, necesitamos herramientas como las que hoy habéis mencionado, y estoy segura que este proyecto nos va a ayudar a tener todos esos datos, a concentrar ese conocimiento y esa información que necesitamos para mejorar mejor nuestros montes, porque queremos incorporar este recurso micológico a nuestros planes de gestión. Esta información es muy valiosa para poder planificar este recurso. Que vemos que todavía falta, pues bueno, como se decía antes, ¿no? Pues hay que ordenar mucho la propiedad, hay que estructurar todo el sector y hay que fortalecer esta cadena de valor. Y yo creo pues, que a través de este proyecto pues, vamos a conseguir dar esos pasos. Para nosotros es muy importante, como digo, poder planificar este recurso que ahora pues, bueno, pues, ha despertado mucho interés, parece que está en alza. Y bueno, pues queremos que se incorpore a los planes de gestión pues, como otro recurso más, como pueden ser la madera, como pueden ser la resina, como puede ser el corcho y bueno, y también un aspecto muy importante es de la trazabilidad. Para nosotros es fundamental trabajar en un sector transparente y que haya pues, bueno, una trazabilidad, que se sepa de dónde viene ese producto, de dónde ha salido, de qué monte y bueno, pues también por seguridad alimentaria y por reconocimiento, ¿no? Y por tener pues, bueno, también información, ¿no? de dónde provienen nuestros productos y en este caso nuestros alimentos. Y bueno, pues no sé, yo tengo una visión tengo una sensación muy positiva, ¿no? De todo lo que se ha hablado, porque veo que podemos avanzar mucho pues eso, en ordenar este recurso, poder planificarlo, poder gestionar nuestras masas mejor para tener una mayor producción micológica y pues, con la finalidad de, pues eso, de poder generar más riqueza. Pues, sabéis que en los montes pues, bueno, es difícil, ¿no? Obtener una rentabilidad y bueno, y con esto pues, contribuir al desarrollo rural. Y por mi parte, pues yo creo que bueno, que este es el mensaje que queremos transmitir. Muy bien, muchas gracias. Patricia. ¿Olga? Buenos días. Patricia me ha dejado el mensaje principal que ha lanzado, pero bueno, lo mismo, agradeceros esta jornada y esta organización que ha sido estupenda. Me ha parecido una jornada muy interesante también desde el punto de vista de los propietarios y de los agricultores de Castilla y León, que en este caso Faciles representa. Y sobre todo destacar que este proyecto nos va a ayudar a todos a dar ese paso adelante en la digitalización y en gestionar mejor nuestras propiedades forestales para incrementar nuestra productividad y hacer nuestros montes más productivos, pero en una multifuncionalidad, ¿no? que los ponentes han resaltado. Y igualmente han resaltado la importancia de conseguir variar, ¿no? Que es el papel que Faciles sobre todo va a tener en este proyecto, conseguir más datos del terreno. Entonces, yo creo que eso es fundamental, conseguir más datos y conseguir una mejora en esa digitalización que queremos y en esa producción a futuro que queremos mejorar para nuestros propietarios. Y dar valor a nuestros montes al final conseguirá
que podamos invertir y podamos tenerlos mejor gestionados y podamos dar trabajo al final y fijar población, y que esos incendios forestales de los que ha hablado Pablo, y sobre todo en esta zona oeste de Castilla y León, pues que podamos de alguna manera, invirtiendo en el monte, invirtiendo en el desarrollo rural, conseguir mejorar este medio y estructurar, y que esa gestión de la que ha hablado Patricia sea una realidad en casi todos los montes de nuestra región. Yo creo que un poco ese es el mensaje y el papel que nosotros vamos a desarrollar. Muy bien, muchas gracias, Olga. Pues, señores ponentes, público, a este respecto, ¿alguna cuestión que añadir, relevante? Al fondo está Miguel Segura Fetruse. Me gustaría un poco que aportaseis la visión del sector empresarial, ¿no? ¿Cómo veis el futuro de la micología, ¿no? Si las herramientas que tenemos previstas pueden ser contribuir precisamente a ese desarrollo de la cadena de valor de la empresa, de cómo puede llegar al consumidor. El sector empresarial también está preocupado porque esta falta de producción homogénea nos hace perder pues clientes estables que tenemos ya de muchos años en el extranjero o en España, que al no tener una producción correcta pues buscan otras vías alternativas u otra serie de productos. Lógicamente, hemos de seguir adelante, hemos de buscar alternativas, hemos de luchar todos juntos para conseguir datos, conseguir una homogeneidad en lo que se puede conseguir y, además, luchar entre todos conjuntamente contra el fructivismo, la invasión por parte de los recolectores no profesionales que nos hacen perder la riqueza micológica de nuestros bosques, de nuestras zonas productoras, y que esto, entre la pared de producción y la producción que se nos va a otros sectores, pues nos deja bastante preocupados. Gracias, Miguel. ¿Alguna...? Insisto en el tema, Pablo, Juan Andrés, José Antonio, José Miguel. Ha contado un detalle ahora Miguel interesante, ¿no? Que es la parte del intrusismo, el comercio no de setas, sino de personas, que en algunas ocasiones ha habido a cuenta del recurso, y que en el fondo la regulación, una de las cosas que pretende o ha pretendido poner fin precisamente ha sido eso. José Miguel, tú por tu experiencia igual nos puedes contar un poco cómo este tipo de herramientas pueden contribuir precisamente a evitarlo. Sí, efectivamente, uno de los objetivos del proyecto, además vinculado en este sentido, en la recolección, además de garantizar una trazabilidad que hemos hablado mucho, se refiere a establecer criterios de gestión sostenible. Estos criterios pueden basarse incluso en definir periodos de recolección, periodos de no recolección, primar en determinadas zonas la recolección comercial frente a una recolección recreativa, pero partimos como siempre, necesitamos conocer capacidad del territorio productiva y luego establecer estos criterios. Una estabilidad en la producción del producto es muy difícil conseguirla, pero si conocemos más hábitat productores, más especies productoras, tenemos controlados todos los parámetros mejor de producción, podemos adelantarnos y aprovechar estas producciones más eficientemente y de una forma más sostenible, al fin y al cabo. Me estaba acordando ahora de que una parte por ejemplo, en este año, pues por el confinamiento, se ha prohibido la recogida de setas, en el caso de Palencia, por ejemplo, y una cantidad importante del material requisado. Me comentaban los de la Guardia Civil que se veían obligados a incinerarlo
y llevarlo a una incineradora, que me parecía la cosa más antiecológica, y que sería interesante a lo mejor hablar con las empresas, no empresas, con las entidades que tienen en cuenta esto, o sea, que obligaban a unos señores que me contaban en primavera que muchas setas requisaban a gente variada cantidad de hongos y que comentaban que se veían obligados a ir a no sé dónde, donde se incineraban, y que luego había ocurrido también en Andalucía, y eso a mí me pareció lo más antiecológico que se me ocurría, de ir a un sitio y quemar gasóleo unas setas, ¿no? Entonces, habría que, yo pienso, no sé, entre los expertos desde el mundillo legal, para decir, oye, mira, que ha pasado esto y que se ven obligados a ir coger los cargamentos y llevarlos a una incineradora de distintos sitios de España para quemarlo. Y a mí me pareció monstruoso. Digo, eso se podía regalar a una cooperativa de gente que esté en esto. Porque a lo mejor es una cosa que alguien piensa que es anecdótico, pero en el total no fue tan anecdótico, ¿no? No, es un punto a tener en cuenta y hablar, a lo mejor decir, oye, ¿se podría resolver esto? Que me pareció rocambolesco, pero luego al hablar con varios de los que se encargaban de los requises estos que os comento, y que lo incineraban a mí en buen estado, que digo, pues tíralo por ese barranco, que por lo menos, yo qué sé, dispersarán las esporas, antes que incinerarlo por algún tipo de norma, porque son alimentos perecederos o lo que sea, ¿no? A lo mejor, pues, en este tiempo o a partir de ahora podéis comentárselo a alguien desde el punto de vista legal, porque digo, oye, que eso me parecía totalmente antiecológico para empezar, ¿no? Y esa era una idea que se me ha ocurrido, y digo, a lo mejor alguien que está escuchando, no vaya a ser que en esta próxima temporada se establezca como costumbre, que, por ejemplo, los animales muertos en su momento iban a una incineradora y se gastaban una cantidad de gasóleo para quemar unos animales mientras estaban los buitres con un hambre de aquí te espero, y luego se ha establecido algún tipo de adaptación legal a que esos animales los lleven a ciertos sitios, y creo yo que ha sido para bien. Entonces, en fin, se podía, por ejemplo, establecer algún tipo de aspectos legales. No vaya a ser que están los de la Federación de Comercio de Hongos sin hongos, y en ese momento están yendo unas camionetas a incinerar unas setas, ¿sí? He terminado mi presentación muy rápido, pero en la diapositiva para llevar a casa había dos ideas. Una que era la de la gestión de los sistemas naturales, que es un poco lo que nos atañe aquí hoy. Pero también hay otra forma de entrar, que es el tema de poner en valor zonas productivas a partir de la producción controlada. Y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos una experiencia de ya varios años tratando de, como he comentado, que se puede conseguir una producción temprana. En el caso de los boletos, asociándolo a las jaras, pues estamos en proyectos de micorrización de planta de forma controlada con las bacterias facilitadoras. Hemos dado algún paso significativo importante, seleccionando bacterias que multiplican la micorrización y el nivel de micorrización, y ahora tenemos un proyecto que estamos empezando ahora mismo, que es poner en marcha plantaciones. Sabemos que el reto está ahí, porque hay que adaptar la planta micorrizada al terreno y que no se pierda ese sistema, pero entendemos que con la bacteria facilitadora y en la sinergia tenemos más posibilidades de éxito. Esto no es una solución, estamos hablando de la gestión de los hongos silvestres y de los bosques, pero es verdad que también hay muchas zonas que se están abandonando precisamente por esa falta de producción, y esto, igual que plantaciones truferas o igual que otro tipo de explotaciones, pueden ayudar a mitigar o a compensar un poco esa bajada de producción. Es algo simbólico, pero bueno, podemos también ir en ese camino. A veces queremos dar respuestas a un sistema muy complejo a través de una herramienta, pero una única herramienta pues puede no ser suficiente, pero puede ser significativa para, sumadas a otras, sí ser suficiente. En ese sentido, a lo mejor podemos decir, no, es que esto no es rentable en base a este producto. Pues no es rentable en base a un producto, pero sí con la suma de varios productos. Y en ese sentido teníamos una iniciativa, por ejemplo, en la gestión de matorrales, ¿no?
pues de una manera más integral, ¿no? Con el tema de la micología, pero a la vez con el tema de biomasa, pero a la vez con el tema de aceites esenciales y bueno, sí que con la suma de varios factores, pues convertir en sostenible algo que pueda parecer que no lo es, ¿no? Y la clave al final, como han dicho, es si esto da un valor, si esto tiene un beneficio y eso es sostenible, pues nos implicaremos en su conservación y en su gestión y eso ayudará pues a esa gestión forestal sostenible que se ha citado antes, que al final yo creo que es un poco a lo que aspiramos todos, ¿no? Pero claro, tiene que ser rentable. Sí, por apuntar también otra línea, ligándolo un poco con el tema de producciones silvestres y también la posibilidad de domesticación de algunas especies. Que me ponga de pie. No, intentando ligar coño. Sí, apuntar otra línea también complementaria al tema de producciones silvestres y domesticación. O sea, estamos pensando sobre todo en lo que es la utilización de las setas con uso alimentario para comer, pero hay otros usos que se están abriendo y que se van a multiplicar ya no en el futuro sino en el presente. El uso medicinal de las setas es una apuesta clara de futuro. O sea, cada año prácticamente viene alguna farmacéutica que nos llama y de repente pues están trabajando con alguna molécula extraída de alguna especie de hongos, y entonces para continuar sus pruebas nos podéis proporcionar 20 kilos de Hygrophorus X, ¿no? Claro, no, pues no, es que claro, aparecen cuando aparecen y no tenemos disponibilidad de 20 kilos como para poder hacer vuestras pruebas y poder desarrollar pues eso, productos farmacéuticos con base en micología, como es parte por ejemplo, de la medicina tradicional oriental, ¿no? Entonces, son líneas de futuro que a lo mejor desde un punto de vista estrictamente alimentario no se va a poder cultivar especies porque siempre no tiene un valor individual suficiente como para justificar todos los trabajos de domesticación. El boletus es de las pocas que creo que sí que puede, porque tiene un gran valor de mercado y es una especie de las pocas que está reconocida y se permite el comercio en toda la Unión Europea, por ejemplo. Pero el uso medicinal, otros usos alternativos dentro de lo que es como base de esta bioeconomía, esta nueva forma de economía que va a venir, puede justificar realmente un incremento de demanda y puede justificar hacer esfuerzos también en líneas de domesticación de otras especies. Cuestiones adicionales, pues no, solo incidir que bueno, pues que se abre un mundo nuevo. El programa Copernicus lleva en marcha muy poquito tiempo y los datos que tenemos pues son desde 2013, 2014, 2015, pues nada, 6 años. A partir de ahí, bueno, pues nos están dando muchísimos datos. Pues vuelvo a incidir en una de las ideas que han salido aquí. El mundo de la teledetección está avanzando muy rápido, son datos desde arriba, pero necesitamos calibrarlos y validarlos desde abajo, necesitamos datos aquí abajo. En ese sentido, pues Micoges va a dar un paso y necesitamos la colaboración ciudadana para que a través de nuestra aplicación y el sistema Big Data, la aplicación Smart Basket y el sistema Big Data, hacer que la ciudadanía contribuya para mejorar un sector que, bueno, que es de todos. Bueno, hay una cuestión de no mentir la bicha, ¿no? De cambio climático. O sea, lo tengo que decir sí o sí, ¿no? Sobre todo a los científicos. Estos sistemas que habéis comentado, sobre todo Pablo, Juan Andrés y José Antonio, en distintas cuestiones, ¿cómo veis que puede afectar realmente esos 3 sistemas, ¿no? Estamos hablando de las jaras, del alcornoque y esos pinares, lo que habéis hecho, esas actividades de micosilvicultura. Esa micosilvicultura que puede ser adaptativa, sí o no, José Antonio. Bien, sí, el tema de cambio climático realmente ya contamos con ello, es decir, no es un escenario posible, sino que es una realidad y es un campo de trabajo, lo asumimos y entonces lo que podemos hacer como gestores forestales es proporcionar herramientas para adaptarnos a este cambio climático, es decir, ya no lo demostramos, trabajamos ya pensando en este escenario en el cual está demostrado que habrá un incremento de temperatura
el patrón de cambio de la precipitación es más errático, pero al final, como decía antes también José Miguel, lo que va a suceder con un incremento de temperatura es que haya menos agua disponible, ¿no? Y al final un mayor déficit hídrico y, por tanto, el clima que hemos visto a través de todos los estudios que incide claramente en la producción de setas, pues va a variar y vamos a tener menos opciones. Pero el cambio climático, viendo las series, puede a lo mejor no parecerlo, ¿no? Como diciendo, bueno, pero hay años muy productivos. El 2014 fue muy productivo. ¿Dónde está el cambio climático? El cambio climático lo que ocasiona sobre todo es una gran variabilidad, una variabilidad mucho más grande, y hace que a los sistemas les cueste más readaptarse. Entonces, ocasiona problemas realmente en el huésped también de las especies micológicas, ¿no? Cambios en la composición, cambios en la distribución, y al final hará que todavía más sea más difícil predecir estas producciones por esta gran variabilidad que se va a poner, ¿no? Entonces, en este sentido, todos los modelos que podamos desarrollar, desde las diferentes perspectivas, sea a nivel de nuevas tecnologías de información y comunicación, sea a nivel de calibración desde campo, que nos pueden ayudar a prever, a predecir y a implementar también herramientas para pelear con este cambio climático, pues evidentemente es el punto de vista que podemos aportar desde el conocimiento científico y trasladado al campo de la gestión. Con esto del cambio climático, quería comentar, por ejemplo, que una elevación de temperaturas está teniendo lugar, por ejemplo, que en las montañas, ahora, por ejemplo, ciertas especies de árboles están apareciendo en zonas más altas. Allí en Palencia, por ejemplo, hay una zona de pinar, el Peñamayor, una zona de Pinus silvestris, y en los 30 años que llevamos están apareciendo pinos cada vez en zonas más altas, incluso por encima de lo normal, y en esos lugares aparecen las setas. De hecho, por ejemplo, con el Boletus pinicola está apareciendo en sitios que no se habían visto nunca por la altitud, ¿no? Y como también en el hecho de que los inviernos no sean tan fríos, está pasando que a veces el punto de máxima producción es en invierno en muchos lugares. Fijaos, en Palencia, una envasadora en la comarca de la Valdavia me ha comentado que alguno de los años era el mes de enero el mes de mayor producción, que eso hace muchos años era absolutamente impensable. Es decir, cuando incluso ya la gente de las ciudades deja ya de ir al monte pensando que al ser el mes de enero en Palencia, incluso al comentárselo a alguien de los medios de comunicación, pensaban que estaba grillado o más grillado de lo normal. O cuando digo, oye, mira, ahora estamos en el mes de enero, la cuesta de enero, oye, que es cuando están las setas, vamos a dar una noticia. Y se miraban entre ellos diciendo, ya, con este ya no podemos hacer nada. Bien, y esto es, las temperaturas más elevadas pueden dar oportunidades incluso impensables, ¿no? Que habrá que adaptarse a ello, y decir, oye, el día 21 de septiembre no vamos a dar la noticia, a ver, venga, el año micológico, porque es que no hay setas, que ha habido varios años que es que no hay setas el 21 de septiembre, y sin embargo luego, en diciembre y en enero, en Palencia, no te digo yo en Canarias, por ejemplo, o en Cádiz, por ejemplo, en la zona de los alcornocales de Cádiz, donde el momento culmen micológico es en el mes de diciembre. Y también continúa en el mes de enero, cuando incluso los medios de comunicación se niegan a dar noticias de setas porque les parece impropio, en vez de estar anunciando los turrones o lo que sea, estar diciendo, ahora venga, que es el momento de las setas, porque es que ni te hacen caso, que parecía de chiste. Entonces, hay nuevas oportunidades en este aspecto. Yo, por ejemplo, hay árboles que se ven afectados por el aspecto climático para mal. De hecho, hay zonas, por ejemplo, del mismo Alcornoque está muy mal y es debido a lo mejor a la desecación. En otros lugares, al contrario, como la temperatura es más alta, se está viendo que los alcornoques de serranía están mejor en unas zonas incluso anormalmente altas, ¿no? Entonces, no es solo una cosa triste, que hay gente que dice, mira, si hablas de cambio climático, el mundo va a acabarse, esto es el clima, No, decir, mira, está pasando esto, podemos tener una información que a lo mejor pues no hay que acabar
el trabajo micológico, que es un rollo, porque antes pues acabábamos la recogida de setas a primeros de diciembre, ya todos los alumnos se iban a sus casas, y ahora pues hay que decir, oye, que es que esto que está continuando, que es que están continuando las setas en enero. Entonces va a haber que hacer un cambio en el plan, y que tiene sus aspectos positivos y negativos. Sí, yo por añadir un pequeño apunte que ya había comentado en la presentación. Si recordáis, el modelo es un pequeño estudio solamente, ¿no? Pero bueno, ya son bastantes años. En nuestro caso el modelo seguía una curva más o menos normal y teníamos como 3 curvas, ¿no? La curva de un promedio normal y luego en diferentes escenarios. Un escenario que la curva con mayor temperatura y con menor temperatura septiembre-octubre. Y lo que nos pasa en el caso específico de los boletus en las jaras, en ese sitio que hemos estudiado, que habrá que llevárselo a más sitios. Ahora estamos haciendo un estudio a nivel de todo el oeste de España, nos hemos bajado a Badajoz, hemos subido también a León, hemos hecho un gradiente un poco más amplio porque antes teníamos solamente todo concentrado en la parte de Zamora. Lo que se veía es que la curva más alta de más temperatura lo que hacía era que cortaba la producción de 10 toneladas por hectárea año en un periodo del ciclo más amplio. Es decir, que si teníamos con la curva normal una producción que superaba las 10 toneladas por hectárea año entre 8, 9 y 20 años, estábamos yendo con la curva de temperatura más alta a una producción que superaba esos 10 toneladas por hectárea año a partir de los 5 o 6 años, en vez de 8 o 9, y en vez de acabar a los 18 o 19, corta la curva en los 21 o 22. Es decir, que estamos 5 años más del ciclo por encima de esa producción que hemos estimado como límite de 10 toneladas por hectárea de año. Cuando se habla de cambio climático, claro, hay que tener en cuenta que hay tantas especies que no podemos decir, ¿y qué pasa con las setas y el cambio climático? Pues con unas pasará una cosa y con otras pasará otra cosa distinta porque cada una tiene su ecología y su temperamento. Y para algunas será una oportunidad, igual que para otras pues no lo será. Pero bueno, hace falta mucha más información y muchos más datos, que al final es un poco el resumen de la jornada de hoy, ¿no? Bueno, pues ya hemos acumulado un poco de retraso a lo largo de la mañana. No sé si hay alguna pregunta más. ¿Tenemos alguna pregunta entre la gente que nos está siguiendo en streaming por YouTube? Y que tener la oportunidad de dar respuesta. ¿No? Vale, me dicen que no. O sea que en este ámbito pues únicamente daros las gracias a todos los presentes, a todas las personas que nos han estado siguiendo online. Gracias, Olga, Patricia, por uniros presencialmente online a última hora, ¿no? Y bueno, deciros que va a haber más jornadas como esta en el marco del proyecto Salud Mediante, y que bueno, pues habrá oportunidad para más preguntas, para más conferencias, para más mostrar por lo menos los avances del proyecto en breve, y que todos podamos disfrutar y aprovechar estas oportunidades que nos brindan este tipo de proyectos que financia el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el FEADER, ¿no, Álvaro? En consonancia. Y bueno, pues en los próximos meses pues seguiremos hablando de Micogest y de los resultados, esperemos que mucho tiempo. Gracias.